Amén. Les saludo a todos mis hermanos y hermanas en el nombre del Señor y vamos a dar comienzo a este devocional en el nombre del Señor Jesucristo. Le invito a que incline su rostro y podamos tener un momento de oración ante la presencia de nuestro Dios. Amado Dios y buen Padre Santo, inclinamos nuestro rostro ante su presencia en el nombre de Jesús para darle gracias por la vida, la salud que nos da en este día, por todas sus bondades, por toda su misericordia y por poder reunirnos a través de esta pantalla y poder compartir el mensaje de su palabra, y rogamos para que usted a través de ella nos bendiga, nos fortalezca, nos aliente, nos corrija. Padre, nos instruya a través de su palabra y a través de ella podamos ser mejores cristianos cada día. Padre amado, oramos por toda su iglesia, por sus siervos, nuestros pastores, por toda la congregación, por todo aquel que está enfermo en esta hora, reciba sanidad en el nombre de Jesús, y todo lo pedimos en los méritos gloriosos de Cristo, nuestro amado, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, vamos a compartir en esta tarde una porción de la escritura que está en el libro segundo de Reyes, en el capítulo 5. Vamos a leer los versos 14 en adelante en el nombre del Señor. Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se le volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Amén. Bien, que Dios nos dé entonces de su gracia en esta tarde para poder compartir unos minutos de esta porción de la Escritura que la hemos leído en el libro segundo de Reyes, en el capítulo 5 y en los versos 14 al 16, donde la Escritura nos muestra podríamos decir una porción de la palabra que nos muestra un episodio en la vida de el profeta Eliseo, que, cierto, a través de la Escritura todos nosotros hemos aprendido de Eliseo, el profeta, que primero fue siervo de Elías, que no se apartó de Elías en ningún momento, esperando la bendición de Dios que viniera sobre su vida. Y aunque era difícil de obtener, Eliseo se mantuvo firme en su fe y no se apartó de Elías hasta el momento que Elías fue tomado, dice la Escritura, por un torbellino y desapareció de la vista de Eliseo. Pero Eliseo recibió la bendición que él estaba buscando, y la bendición de Dios y la gracia, la unción de Dios vino sobre la vida de Eliseo y se transforma en el nuevo profeta que Dios levanta sobre su pueblo para poder realizar prodigios, milagros y entregar el mensaje profético
al pueblo de Dios, que como siempre lo hemos dicho, ¿cierto? La única razón de Dios para enviar a sus profetas fue y ha sido siempre de poder llevar al pueblo por el camino de la bendición, puesto que es sabido por todos nosotros que nosotros como seres humanos, tanto en las generaciones antiguas como en las presentes y en las venideras, siempre hay algo que lamentablemente siempre está marcando nuestra vida, que es nuestra tendencia a alejarnos y apartarnos de Dios. Y como Dios es Dios de amor, es Dios de misericordia, de alguna manera busca Dios la forma de poder traernos nuevamente a este camino, de colocarnos en esta senda que nos lleva a una bendición en este tiempo, hoy día presente, a la salvación y a la vida eterna. Pero Dios siempre ha tenido que tomar medidas, muchas veces medidas extremas, para poder hacer entender al hombre, a la mujer, cuando está equivocado, cuando está errado en su camino. Bien, pues el episodio que estamos en esta hora hablando y analizando ocurre en todo el ministerio, en la vida de Eliseo, donde él seguramente está con sus tareas cotidianas, y la Biblia nos muestra a través de este capítulo y nos trae a un personaje llamado Naamán, que la Escritura nos dice que es un general del ejército del rey de Siria. En aquel entonces el rey Ben-Hadad II es el que estaba gobernando Siria, y Naamán era su general, y el rey lo tenía en mucha estima. Era un general que era famoso, ¿cierto?, por sus logros, por sus victorias en batalla. Por lo tanto, era muy apreciado por el rey. Pero este hombre llamado Naamán tenía un gran problema en su vida, que la Escritura nos habla y nos dice que él sufría de esta enfermedad llamada lepra, que es una enfermedad incurable, mayormente en aquel tiempo, y el hombre que la padecía, la mujer que la padecía, tenía que vivir una vida, por decirlo menos, no muy agradable, y viene toda esta situación en medio de toda esta victoria, ¿cierto?, de todas estas conquistas del gran general, pero que tiene que sufrir y llevar a cuesta esta gran enfermedad en su vida. La Escritura nos muestra también otro antecedente de una mujer, de una muchacha que fue tomada en cautiverio y llevada precisamente a la casa de Naamán, y estaba como sierva de la esposa de Naamán. Y cierto, pareciera esto como una coincidencia, podría decir uno, pero nosotros sabemos que en Dios no hay coincidencias, sino que Dios tiene el control de todas las cosas, y que Dios tenía preparado para la vida de Naamán un encuentro en su vida radical que iba a cambiar, que iba a transformar toda su vida. Naamán todavía no lo sabía, pero Dios, que tiene el control. Imagínese usted, hermano, si al escudriñar la palabra y al leer los primeros versículos, dice la Escritura que Naamán había conseguido todas estas victorias porque Dios se lo había permitido, ¿cierto? Dice la Escritura que Jehová Dios había entregado victoria a través de Naamán. Y eso nos lleva, ¿cierto?, a darnos cuenta una vez más que Dios tiene el control de todas las cosas,
y de todos los seres humanos y habitantes de toda la tierra, de todo el mundo. No hay nada que se aparte del control de Dios. A veces nosotros decimos y hacemos separaciones entre hijos de Dios, hijos del mundo, la gente del mundo, los incrédulos, qué sé yo, y le colocamos nombre a cada uno de ellos. Pero vemos que Dios tiene el control de todas las cosas, así como de los hijos de Dios, como de aquellos que no están bajo la cobertura, ni el resguardo de Dios, ni la misericordia de Dios, están alejados, apartados de Dios, no han reconocido a Cristo como su Salvador y viven su vida a como les da su real gana. Pero incluso de aquellos, Dios tiene el control. No nos olvidemos que el mismo Satanás, ¿cierto?, va a la presencia de Dios. En el libro de Job nos relata esta situación y él va ante el trono de Dios y Dios le habla y le dice: ¿Qué tienes? ¿Qué ocurre contigo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Satanás le dice: vengo de rodear la tierra y andar por ella. O sea, todo está bajo el control y la autoridad de Dios. Y no hay nada que se aparte de su control y de su autoridad. Por lo tanto, en Naamán, ¿cierto?, a pesar de que era un general que, según él, por supuesto, tiene que haber tenido en su ser la idea de que el gran general que había obtenido grandes batallas, en su orgullo, en su soberbia, en su altanería, ¿cierto?, él sufría de esta lepra, y cuando escucha a una sencilla mujer, a una modesta mujer, decirle a su señora: si mi señor fuera ante el profeta de Dios, él lo sanaría de su lepra. Y esta mujer humilde, ¿cierto?, esta mujer que fue llevada y arrancada de su tierra y llevada al cautiverio, pero que aún así no se olvida de su Dios. Y ella hace presente a su señora de que hay un Dios todopoderoso que tiene un profeta en la tierra, que a través de su profeta Dios hace prodigios y milagros, y le dice: si mi señora rogara, ¿cierto?, el profeta de Dios ciertamente lo sanaría. Y esto llega a los oídos de Naamán, y por consiguiente, ¿cierto?, Naamán lo manifiesta a su rey, y su rey, ¿cierto?, que tiene en gran estima al general, le prepara cartas y las lleva ante el rey de Israel, ante el rey Joram. En toda una perspectiva humana, terrenal, ¿cierto?, en todo el concepto de ver una situación netamente bajo el punto de vista terrenal y humano. Porque él dijo: bueno, tenemos que cumplir con el protocolo, ¿cierto?, de alguna manera. Entonces le envío cartas al rey de Israel para que él prepare todas las cosas, realice todos los preparativos, y tú vayas y recibas esta sanidad y te puedas volver sano. Y cuando Joram, el rey de Israel, recibe estas cartas, él, dice la escritura, que rasga sus vestiduras, ¿cierto?, y se postra ante Dios y expresa estas palabras. ¿Qué piensa este rey? ¿Que soy acaso yo Dios para darle sanidad a este hombre? ¿Que soy yo acaso Dios que puede dar vida, que puede quitarla? Y él dice: no es otra cosa, sino que busca ocasión contra mí. Y todas estas palabras, ¿cierto?, llegan a los oídos del profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo manda a decir al rey: ¿por qué rasgas tus vestiduras? Envía a mí a Naamán y sabrá que hay profeta de Dios en Israel. Tremenda palabra, ¿cierto? Y al leerla textualmente, uno podría incluso decir
Eliseo, qué tremendo, que casi, ¿cierto? Es una expresión, si lo miramos humanamente, ¿cierto? Una expresión prepotente, agresiva, altiva, ¿cierto? Porque él dice, ven, que venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Pero tras de estas palabras, hermano, hermana, hay un respaldo de Dios. Un respaldo de Dios, y eso nos entrega a nosotros una nueva enseñanza de tener la perspectiva entre las cosas, ¿cierto? Que nosotros muchas veces tenemos como definición en nuestra vida. ¿De cierto? ¿De qué es lo que es la humildad? ¿De qué es lo que es la mansedumbre? ¿Cierto? Que muchas veces pensamos que muchas veces por ser evangélico, por ser cristiano, tenemos que andar con la cabeza cabizbaja, con la cabeza agacha, qué sé yo. Algunos relacionan esto hasta con las vestiduras, que tienes que andar poco menos vestidos como con andrajo, porque eso te refleja humildad, porque eso te refleja de alguna manera alguna cosa en tu vida. Y la verdad es que no es así. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que tiene el respaldo de Dios en su vida, es un hombre con temple, es un hombre con una estatura espiritual, es un hombre que en el momento en el cual Dios le va a ocupar y Dios le va a utilizar, está a la altura y no se amedrenta con nada, porque sabe que la autoridad de Dios está sobre su vida. No está solo, ya no está actuando solo, ya no está actuando con sus herramientas o con sus armas. Todo lo contrario, la Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Por lo tanto, un hombre de Dios como Eliseo, que sabe lo que Dios ha puesto en su vida, claro que le dice, venga a mí, y sabrá que hay profeta de Dios en Israel. Un hombre que sabe lo que hay en su vida, un hombre que sabe dónde Dios le puso y con qué autoridad Dios lo puso. Y nos muestra la escritura que Naamán, ¿cierto? Con toda su pompa llega a ver al profeta, y él, ¿cierto? Piensa, ¿cierto? En su mente, en su corazón, y dice, llegaré ante el profeta y él saldrá a recibirme, ¿cierto? Porque soy el general del ejército del rey de Asiria. Por lo tanto, me va a recibir con honores. Y va a venir y va a colocar la mano sobre la llaga, sobre la enfermedad y voy a sanar. Pero no ocurre así. Y dice la escritura que Eliseo ni siquiera va a recibirlo, sino que le envía un mensajero y le dice, mira, ve al río Jordán, zambúllese 7 veces y serás sano de tu lepra. Y cuando Naamán escucha estas palabras, dice, pero ¿qué pensará este? ¿Cómo se le ocurre? Soy el general, ¿cierto? Y él se llena de soberbia en su vida y no acepta esta forma de ser tratado. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude, ¿cierto? Y en eso se refleja cuando hay altivez en un hombre, cuando hay soberbia en un hombre, cuando hay falta de humildad en un hombre, en que su condición humana, en que su razonamiento humano no se doblega ante la voluntad ni ante la palabra de Dios, sino que sobresalen y prevalecen siempre su posición, su planteamiento. No, yo tengo la razón y yo tengo la razón. Y de ahí no lo saca nadie. ¿Por qué? Porque su soberbia, su altivez, su altanería no lo deja ver más allá. Y esto es lo que le ocurre a Naamán, un hombre altivo, un hombre soberbio, un hombre
que siempre, ¿cierto?, ha estado en esta posición, y cuando viene una palabra sobre su vida que lo manda a humillarse, él no lo puede entender. No lo puede entender. Y así ocurre con mucha gente. Y mucha gente que está incluso dentro de la iglesia, que incluso ha caminado en el Evangelio, pero que lamentablemente no ha dejado ni su altivez, ni su soberbia, ni su orgullo, ni su altanería. No ha dejado estas cosas y no ha entregado su vida realmente a Cristo el Señor. Porque cuando realmente entregamos nuestra vida a Cristo, dice la Escritura, que las cosas viejas pasan, son todas hechas nuevas. Entonces, si un hombre sigue siendo soberbio, si un hombre sigue siendo altivo, si una mujer sigue siendo soberbia, altiva, sigue siendo iracundo, sigue siendo rencoroso, y todas estas cosas están aún en su vida, quiere decir que no ha entregado su vida, ni ha rendido su vida a Cristo realmente. Y es tan solo un convencido como muchos, pero convertido a Cristo es otra cosa. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia, para que nosotros entreguemos realmente nuestra vida a Cristo, nuestro Salvador. Y si ya lo hemos hecho, entonces estas palabras nos van a hacer tremendo sentido en nuestra vida. De entender que nosotros, esta es la humildad que Dios demanda de nosotros, reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida, y que Él es el que dirige nuestras vidas, y que Él es el que tiene toda autoridad, y que Él es el que puede hacer prodigios y milagros en nuestra vida. Podemos tener una enfermedad, podemos tener en nuestra vida una dolencia, podemos haberla arrastrado durante a lo mejor toda nuestra vida. Podemos tener raíces de amargura que venimos arrastrando desde nuestra niñez, desde nuestro nacimiento, desde nuestra crianza. Pero llega un momento, llega un instante para usted y para mí, que Dios ha preparado de antemano, que Dios, como tiene el control de todas las cosas, ha preparado de una y de otra forma. Y llega el instante, el momento, la hora, el día preciso en el cual Dios hace misericordia en su vida y le da sanidad, y le da libertad, y le da salvación, y le da paz en su corazón, y saca todo eso de su vida. Pero usted y yo debemos humillarnos. Dice la Escritura, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Que el Señor nos bendiga. Este hombre recibió estas palabras, no las entendió, quiso irse, y sus criados se acercaron y le dijeron: Señor, mi Señor, si el profeta te pidiera una cosa difícil de hacer, y para darte y entregarte esta sanidad, ¿no lo harías? Entonces, ¿qué te cuesta hacer algo? Esto que es algo sencillo que te está pidiendo el profeta. Y el hombre puede reaccionar. Y se va al Jordán y se zambulle 7 veces en el Jordán. Y al levantarse en la 7ª, ve su cuerpo como la piel de un niño. Blanca como la piel de un niño. Y él es sanado. Limpio. ¿Por qué? Porque toda la soberbia, toda la altivez, todo lo que había en su cuerpo humano y carnal pudo ser derribado. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, para que si hay un milagro en tu vida que has tenido y esperando por toda tu vida, hay un momento y un tiempo en que Dios lo tiene preparado para ti. Tan solo Dios pide que nos humillemos ante las plantas de Dios, reconozcamos su soberanía y que Él tiene el control de todas las cosas en nuestra vida, y Él puede hacer prodigios y milagros. Agradecemos a Dios por esta su palabra, y para Él damos toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Vamos a orar y luego les voy a dejar con una alabanza para dar término a este devocional. Pero primero agradecemos a Dios por esta su palabra y damos término a este devocional.
Padre amado, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido en esta tarde y oramos para que esta palabra sea de bendición para todo aquel que la escuche, la reciba y pueda recibir un milagro en su vida. Gracias, Padre. Todo lo rogamos, todo lo pedimos en los méritos de Jesús, nuestro amado, nuestro bendito Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén